Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Nos alegra profundamente que usted esté acá con nosotros. Este programa ha sido preparado con amor y también con propósito, para que juntos podamos crecer en fe, en sabiduría y en comunión, estudiando la Biblia. Esto es El Rollo del Libro. Y cada encuentro que tenemos con la Biblia es una oportunidad para ir descubriendo más acerca del corazón de Dios, fortalecer nuestra vida espiritual. Así que no importa si es su primera vez o si haya participado antes. El que usted esté acá con nosotros va a determinar que Dios va a hablarnos a nuestra vida. Así que prepare su Biblia y sus buenos deseos de poder meditar juntos en la palabra del Señor. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea, donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. Ahora escuchemos la introducción. en el capítulo anterior aprendimos sobre cómo Dios protege a sus siervos de manera sorprendente. Y todo eso basado en el capítulo 19 del primer libro de Samuel. Ahí observamos cómo Saúl sigue preparando un plan en contra de David porque procuraba matarlo. Más de varios ataques, Saúl se fue contra David, incluyendo la segunda ocasión con su lanza. Pero, de manera sorprendente, Dios usa a personas para proteger a sus siervos y usó a la esposa de David, Mical. Pero también usó a algunos profetas allá en Ramá y Dios, de manera sorprendente, guardó la vida del rey David. Prepárese, porque hoy vamos en este episodio a estudiar el capítulo número 20 del primer libro de Samuel. Presentamos ahora el segmento número 1. Tomamos nuestra Biblia para tomar una lectura y tomaremos la versión de las Américas para poder compartir la siguiente lectura, primera de Samuel 20. Entonces David huyó de Nayot en Ramá, vino ante Jonatán y le dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad y cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y él respondió: de ninguna manera, no morirás. Mi padre no hace ninguna cosa, grande o pequeña, sin revelármela. ¿Por qué pues me ha de ocultar esto mi padre? No será así. Pero David volvió a jurar y dijo: tu padre sabe bien que he hallado gracia ante tus ojos y ha dicho: que no lo sepa Jonatán para que no se entristezca. Pero ciertamente vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Lo que tú digas haré por ti, dijo Jonatán a David. Y David respondió a Jonatán: mira, mañana es luna nueva y debo sentarme a comer con el rey. Pero déjame irme para que me esconda en el campo hasta el atardecer del tercer día. Si tu padre me echa de menos, entonces dile: David me rogó mucho que le dejara ir a toda prisa a Belén, su ciudad, porque allá se celebra el sacrificio anual por toda la familia. Si él dice: está bien, tu siervo estará seguro, pero si se enoja, sabrá que ha decidido hacer el mal.
Trata entonces con misericordia a tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto del Señor contigo. Pero si hay maldad en mí, mátame tú, pues, ¿por qué llevarme a tu padre? Respondió Jonatán: nunca te suceda tal cosa, porque si yo me entero que mi padre ha decidido que él me caiga sobre ti, ¿no te lo avisaré yo? David respondió a Jonatán: ¿quién me avisará si tu padre te responde ásperamente? Ven, salgamos al campo, dijo Jonatán a David, y ambos salieron al campo. Entonces Jonatán dijo a David: el Señor Dios de Israel sea testigo cuando yo haya hablado con mi padre, como a esta hora mañana o al tercer día. Si hay buen ánimo para con David, ¿no habré de enviar a ti para hacértelo saber? Si mi padre quiere hacerte mal, que así haga el Señor a Jonatán, y aún le añada si no te lo hago saber, y te envío para que vayas en paz. Y que el Señor sea contigo como ha sido con mi padre. Y si todavía vivo, ¿no me mostrará la misericordia del Señor para que no me maten? Ni quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando el Señor haya quitado de la superficie de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Jonatán pues hizo un pacto con la casa de David diciendo: el Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa de su amor por él, pues lo amaba como a sí mismo. Entonces Jonatán le dijo: mañana es luna nueva, y serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Cuando hayas estado ausente 3 días, descenderás aprisa y vendrás al lugar donde te escondiste el día de aquel suceso, y permanecerás junto a la piedra de Esel. Yo tiraré 3 flechas hacia un lado, como tirando al blanco. Entonces enviaré al muchacho diciendo: ve, busca las flechas. Si digo claramente al muchacho: mira, las flechas están más acá de ti, tómalas. Entonces ven, porque hay seguridad para ti y no habrá mal, vive el Señor. Pero si digo al joven: mira, las flechas están más allá de ti, vete, porque el Señor quiere que te vayas. En cuanto al acuerdo del cual tú y yo hemos hablado, que el Señor esté entre nosotros dos para siempre. Se escondió pues David en el campo. Cuando llegó la luna nueva, el rey se sentó a comer. El rey se sentó en su asiento como de costumbre, en el asiento junto a la pared. Jonatán se levantó y Abner se sentó al lado de Saúl, pero el lugar de David estaba vacío. Sin embargo, Saúl no dijo nada aquel día porque se dijo: es una casualidad, no estará limpio, de seguro que no está purificado. Pero el día siguiente, el segundo día de la luna nueva, el lugar de David estaba aún vacío. Entonces Saúl dijo a su hijo Jonatán: ¿por qué no ha venido el hijo de Isaí a la comida ni ayer ni hoy? Y Jonatán respondió a Saúl: David me rogó encarecidamente que le dejara ir a Belén. Me dijo: te ruego que me dejes ir, pues nuestra familia tiene sacrificio en la ciudad, y mi hermano me ha mandado que asista. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me dejes ir para ver a mis hermanos. Por este motivo no ha venido a la mesa del rey. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia venganza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos. Ahora pues manda a traérmelo, porque ciertamente ha de morir. Pero Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo. Así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, pues estaba entristecido por David, porque su padre le había enfrentado. A la mañana siguiente, Jonatán salió al campo para reunirse con David, y un muchacho pequeño iba con él. Y dijo al muchacho: corre, busca ahora las flechas que voy a tirar. Y mientras el muchacho corría, tiró una flecha más allá de él.
Cuando el muchacho llegó a la flecha de que Jonatán había tirado, Jonatán le gritó al muchacho: ¿no está la flecha más allá de ti? Y Jonatán llamó al muchacho: corre, date prisa, no te detengas. Y el muchacho de Jonatán recogió la flecha y volvió a su señor. Pero el muchacho no sospechaba nada. Solo Jonatán y David sabían del asunto. Entonces Jonatán dio sus armas al muchacho y le dijo: vete, llévalas a la ciudad. Cuando el muchacho se fue, David se levantó del lado del sur y, cayendo rostro en tierra, se postró 3 veces. Y se besaron el uno al otro y lloraron juntos, pero David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, ya que nos hemos jurado el uno al otro en el nombre del Señor, diciendo: el Señor esté entre tú y yo, y entre mi descendencia y en tu descendencia para siempre. David se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Avanzamos hacia el segmento número 2. Tome su libreta de notas, un lugar donde poder anotar. Vamos a hacer unos comentarios de este capítulo 20 y usted apunta los que más le llama la atención. Como hemos estudiado, Saúl había intentado capturar y matar a David en Nayot en Ramá, pero Dios tenía planes diferentes para David. David sabía que necesitaba salir de Nayot. Él estaba confundido por el atentado de Saúl contra su vida. La actitud beligerante de Saúl se calmó luego que Jonatán hablaba con él. Y por un tiempo, David pudo comer a la mesa con Saúl. Pero ahora esto había cambiado y David nuevamente tuvo que huir para salvar su vida. Al salir de Nayot, David fue a ver a Jonatán. Cuando se encontraron, David le preguntó a Jonatán qué había hecho para enojar tanto a su padre que nuevamente procuraba matarle. Obviamente sabemos que Saúl no lo había hablado a Jonatán sobre sus planes para matar a David. Las palabras de David tomaron a Jonatán por sorpresa. Y como leímos en el verso 2, él asegura de que no iba a morir. David le va a recordar a Jonatán que su padre sabía de la amistad especial que compartían y por eso probablemente no le contaría su intención de matarlo. Sin embargo, sabía que Saúl estaba listo para hacerlo. Pero Jonatán no estaba seguro de qué hacer con esa situación. Y en el verso 4, Jonatán iba a procurar hacer todo lo que estuviera a su alcance para ayudarlo. David y Jonatán entonces van a idear un plan para confirmar la intención de Saúl. David le recordó a Jonatán que al siguiente día había un festival llamado el Festival de la Nueva Luna. Se suponía que David cenaría con el rey ese día, pero decidió esconderse en el campo en lugar de ir al festival. En cambio, Jonatán sí asistiría. Si Saúl extrañaba a David y le preguntaba a Jonatán dónde estaba, Jonatán debía decirle que le había dado permiso a David para ir a Belén para un sacrificio anual, solo que con su familia. David quería que Jonatán supiera lo que él sentía hacia él, por lo que le recordó a Jonatán el pacto de amistad que habían hecho el uno con el otro. David le pidió a Jonatán como amigo que si había hecho algo malo lo matara él mismo sin necesidad de llevarlo a Saúl. Jonatán le aseguró a David que si se enteraba de que su padre quería matarlo, se lo haría saber. Como no sería bueno que los viera juntos en caso de que Saúl quisiera matar a David, deciden entonces hacer un plan para comunicar la intención de Saúl. Jonatán le dice a David que interrogaría a su padre y que le haría saber a David sus intenciones. También le hace una promesa que si descubre que su padre tenía intenciones de matarlo, haría todo lo que estuviera a su alcance para advertirle y que él pudiera escapar. Sin embargo, le pide a David que mostrara misericordia constante hacia él y hacia su familia.
Al pedir esto, Jonatán le estaba mostrando a David que creía que llegaría el momento en que él sería el rey sobre Israel. Ese día, Jonatán y David van a hacer un pacto el uno con el otro. Jonatán reafirma su juramento de apoyo y lealtad a David, porque lo amaba. Ellos sabían que no se volverían a ver si la intención de Saúl era matar a David, pues tendría que vivir huyendo. Jonatán le dice a David que se encontrara con él en 2 días junto a la piedra de Esel, y que él llevaría consigo a un criado fingiendo que está haciendo prácticas de tiro. Jonatán iba a tirar algunas flechas y iba a hablarle al criado, como lo vimos en el verso 22 y en el verso 21 y 22. Ya acordado el plan, hermanos, Jonatán va al festival de la nueva luna mientras David estaba escondido en el campo. Ya en la fiesta, el rey se sienta en su lugar acostumbrado frente a Jonatán. También estaba Abner, su comandante militar, también estaba presente. Saúl notó la ausencia de David, pero no dijo nada, sino que se imaginó que pudo haber sucedido que él estaba ceremonialmente impuro para no participar de la comida. Sin embargo, cuando David no se presentó el segundo día, sí le preguntó a Jonatán sobre su ausencia. Según lo acordado, Jonatán le dijo a su padre que había dejado que David fuera a Belén para participar de esta fiesta con sus hermanos. Cuando escuchó la respuesta de Jonatán, Saúl se encendió en ira, llamando a su hijo de perversa. Lo acusó de ponerse del lado de David para su propia vergüenza. Le dijo a Jonatán que mientras David viviera, su reinado, es decir, el de Jonatán, nunca se establecería. Entonces le ordenó a Jonatán que le trajera a David inmediatamente para matarlo. Ya no había duda en cuanto a la intención de Saúl respecto a David, por lo menos en Jonatán. Su hijo le cuestiona entonces y le pregunta qué le había hecho David para que él le deseara la muerte. Y según lo dice el verso 33, Saúl le arroja su lanza. Y esto le dejó bien claro a Jonatán que su padre no estaba escuchando razones. Y él sabía que David ya no estaba a salvo ahí y necesitaba escapar. Molesto, Jonatán abandona la mesa y no comió por el resto del día ni al día siguiente. Estaba muy molesto con su papá y su trato vergonzoso hacia su amigo David. Al día siguiente, lo acordado con David, Jonatán sale al campo con su arco y sus flechas junto a un muchacho pequeño. Y él empieza a disparar sus flechas y le empieza a dar instrucciones. El joven recogió la flecha y se la devolvió a Jonatán, pero no sabía nada del significado de lo que esto estaba sucediendo. Así que Jonatán le dio su arco y le dijo al muchacho que lo regresara al pueblo. Cuando el muchacho se fue, David, como estaba escondido, sale y se inclina a tierra 3 veces ante Jonatán. Cuando David hace esto, hermanos, David está demostrando respeto y reverencia a Jonatán como hijo del rey. Los dos empiezan a llorar y se besan, pero resalta la tristeza en particular que David siente. Jonatán bendice a David y le dice que se fuera en paz, recordándole su pacto de amistad, y después de esto se separan. Este sería el final del tiempo de David con Saúl. Dios tenía otro propósito para David, y él ahora lo estaba liberando a la siguiente etapa de su vida. Esto no fue un momento fácil para él, pues Dios le estaba pidiendo que dejara a un buen amigo muy cercano, muy querido. Le estaba pidiendo que abandonara la seguridad del pueblo en el que había vivido durante mucho tiempo. Debía dejar su trabajo como comandante del ejército. Él se había ganado la admiración y el apoyo de toda la nación, y ahora le toca que huir como criminal. También está obligado a dejar su familia.
Ya no podía volver a Belén porque Saúl lo encontraría. Él tuvo que hacer un sacrificio. Dios le estaba pidiendo que dejara todo. Sin embargo, hermanos, necesitamos entender que no hay sacrificio que Dios nos pida hacer que a su tiempo. Y Él no lo retribuya con creces también. Eso no lo olvide. David no percibía eso en este momento. Estaba triste, pero Dios le iba a restaurar y le iba a devolver su bendición. Con esto entonces hemos repasado el texto y estamos listos para preparar y hacer nuestro bosquejo. Pasamos a el segmento número 3. Déjeme llevarle ahora a desglosar el texto bíblico que aparece en 1 Samuel capítulo número 20, donde vamos a ver en esos 42 versículos diferentes facetas y diferentes escenarios que vamos a aprender en estos 4 pasos que le invito a desarrollar con nosotros. Paso número 1, nuestra meta es averiguar de qué nos está hablando el capítulo que vamos a estudiar. Para eso, pues, tiene sentido el leer varias veces el capítulo y darnos cuenta si nos están contando un relato o varios relatos de una persona o de otras personas. Y el comentario que hemos hecho, que es también parte de nuestra investigación, nos da a entender que estos 42 versos del primer libro de Samuel nos habla de un solo tema, un solo énfasis, un solo enfoque. ¿Cuál es? Apúntelo ahí en su bosquejo. Sería el pacto entre David y Jonatán. Estos 42 versos nos van a mostrar no es una amistad en sí, hermanos, sino es un pacto, es más que una amistad entre David y Jonatán. Si usted observa, todo el relato gira alrededor entre David y Jonatán. Aparecen otros personajes, pero aún los mismos personajes con sus actividades giran en torno a David y Jonatán, y el punto central de estos dos es el pacto que ellos van a tener. Así que con eso estamos ya afirmando que el capítulo 20 del primer libro de Samuel nos habla de una sola cosa, del pacto entre David y Jonatán. Segundo paso. Ahora vamos a ubicar los 42 versos y los vamos a convertir en bloques. Todo esto es para comprender el texto bíblico totalmente. Como digo, no es lo mismo comprender 42 cosas que 3, 4 o tal vez 5. Entonces vamos a desglosar los versos en bloques y comienzo de la siguiente manera. Vaya usted apuntando. Del verso 1 al verso número 3, los primeros 3 versos del capítulo, comienza nuestro primer bloque del pacto entre David y Jonatán. Y el relato comienza mostrándonos la desconfianza de David. Ese es el subtítulo que usted tiene que apuntar en su bosquejo. Del verso 1 al verso 3 nos habla de la desconfianza de David. Claramente aquí, en esta conversación que están teniendo David y Jonatán, David está turbado y no entiende por qué Saúl la ha emprendido en su contra. Y por eso es que él trae un sentir de desconfianza. Vamos al bloque siguiente. El bloque que vamos a armar parte del verso número 4 y lo vamos a cerrar hasta el verso número 29. Del verso 4 al 29. Es un gran bloque de 26 versículos.
Estos 26 versos, del 4 al 29, nos van a narrar que David y Jonatán arman un plan, porque David ya había entendido que Saúl tenía malas intenciones, pero Jonatán todavía no lo entiende. Hasta cierto punto pareciera que Jonatán está hasta defendiendo a su papá. Así que como son amigos, ellos elaboran un plan para probar las intenciones de Saúl. Y ese es el subtítulo que tenemos que ponerle a este segundo bloque, del verso 4 al verso número 29. El plan para probar las intenciones de Saúl. Muy bien, vamos al tercer bloque. Este bloque que vamos a armar contiene 5 versículos, que comienza del verso 30 al verso número 34. Y este bloque nos habla de una reacción que va a tener Saúl. La reacción es de ira, y así debe de subtitularle: la ira de Saúl, la ira de Saúl. Como ya habían quedado en un plan, y ese plan se va a desarrollar en 2 escenarios, el primero en una fiesta y el segundo posterior a la fiesta. Este bloque nos habla que estando ya en la fiesta, Saúl se molesta contra Jonatán, porque él quiere que David vaya a esa fiesta, pero Jonatán le ha dicho a su padre que él le ha enviado o le dio permiso a David para que fueran a celebrar esa fiesta en su casa con su familia, y eso desata la ira de Saúl. Muy bien, vamos al penúltimo bloque, sería el cuarto. Vamos a trabajar los siguientes 5 versículos, del 35 al 39. Este bloque le vamos a titular La señal de Jonatán, porque como detrás de esta historia hay un plan para, no solo para descubrir y confirmar la mala fe que tiene Saúl en contra de David, sino también el plan es que David no se vea expuesto y pueda huir si Saúl quiere matarle. Y en este bloque de 5 versículos, del 35 al 39, nos narra la señal que ellos dos habían acordado si Saúl tenía ese mal proceder en contra de David, y ahí lo encontramos. Vamos al último bloque. Este está del verso 40 al verso 42. 3 versículos para cerrar este desglose. Y aquí nos narra la despedida de Jonatán y de David. Pues el plan se ejecutó. Jonatán descubre que sí, efectivamente, Saúl tiene malas intenciones en contra de David, así que le avisa a su amigo y su amigo tiene que huir. Antes de huir, ellos se despiden, y es por eso que del verso 40 al final se narra esa situación. Entonces, resumiendo, ¿en qué consiste el primer libro de Samuel 20? Nos habla del pacto entre David y Jonatán. Cuénteme la historia. En primera instancia, la historia arranca con una conversación entre David y Jonatán, demostrando la desconfianza de David hacia Saúl, papá de Jonatán. Luego nos lleva a un plan que Jonatán y David van a realizar para probar las intenciones de Saúl. Así David puede estar con plena certeza de que efectivamente Saúl quiere matarle, y Jonatán también lo va a conocer. Seguidamente, el plan está para realizarse en una fiesta, la fiesta de Luna Nueva. Y ahí Saúl pregunta por David 2 veces, y la segunda vez él empieza a molestarse, y cuando él se entera de la razón por la cual David no está, la ira de Saúl se enciende, y ahí lo podemos descubrir. Luego vamos a encontrar de que
Jonatán va a cerrar el plan. El plan no solo era descubrir la ira de Saúl, sino salvar a Jonatán, y va a utilizar unas flechas con un muchachito que le va a ayudar, y David entonces va a enterarse de que efectivamente su vida está en peligro. Y la historia y el capítulo termina con la despedida de Jonatán y David. Ya no más se van a volver a encontrar, y es por eso que este capítulo cierra con eso. Y nosotros estamos cerrando el segundo paso. Vamos al tercer paso, hermanos, y aquí es el paso para nosotros más importante, pues vamos a cotejar o vamos a justificar que nuestras apreciaciones y observaciones coincidan con el texto bíblico. Si no coinciden, nuestras apreciaciones y observaciones están malas y tenemos que volverlas a plantear partiendo de la lectura y del comentario. Así que vamos a ir bloque por bloque repasando los puntos del pacto entre David y Jonatán, y vamos a subrayar o marcar en nuestra Biblia si coincide. Vamos al primero, la desconfianza de David en los primeros 3 versículos. Yo tengo que buscar si hay una parte, hay una frase, un verso o varios versos que me hablan o demuestran que hay una desconfianza de David. Y el versículo número 1, específicamente en las últimas 3 frases, nos habla de la desconfianza de David. Voy a leerle todo el texto, y cuando llegue la frase de que usted tiene que subrayar o marcar, se la voy a mencionar. Verso 1. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, aquí viene 2 preguntas. Esas 2 preguntas hay que subrayarlas. ¿Qué he hecho yo? Número 1. ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Esas 2 preguntas son las que evidencian la desconfianza de David que tiene para con Saúl, y se lo está cuestionando a Jonatán. Entonces, como ven, hay una relación entre el título del bloque número 1 con el texto bíblico. La observación es correcta. Vamos ahora al bloque número 2, el de 26 versos, del verso número 4 al verso número 29. A este le titulamos el plan para probar las intenciones de Saúl. ¿Cuál era el plan? Bueno, aquí hay varias frases que hay que subrayar. Son 3 frases. La primera está en el final del verso 5. La frase a subrayar del verso 5 es: mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Esa es parte del plan, esconder a David y no exponerlo a Saúl. Pero no solo es el plan. El plan, otra parte del plan está en el verso 7, todo el verso 7, subráyelo. Si él dijere, bien está, entonces tendrás paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Esto es Saúl. Si él dijere, esto está hablando de Saúl, y está hablando que si él le parece indiferente que David no esté en la fiesta, pues eso significa que Saúl no está enojado con David. Pero si él se enoja, esto significa que sí él quiere matar. Esa es parte del plan, la actitud que iba a tomar Saúl para con la noticia de que David no está presente en esa fiesta. Y luego parte del plan está el verso número 20, donde él dice que va a tirar 3 flechas hacia un lado como ejercitándome en blanco. Eso es para que David sepa la actitud que va a tomar el ayudante de Jonatán, y entonces él va a saber si Saúl quiere la vida de él o no. Y ese es el plan. Entonces, con esos 3 textos dentro del verso 4 al 29, ahí descubrimos el plan para probar las intenciones de Saúl. Significa que la observación también es positiva. Vamos al tercer bloque. A este le titulamos la ira de Saúl, del 30 al 34. Aquí
encontramos un verso claro, el verso 33. Dice, entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. Esto es de Saúl para Jonatán, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Ahí, como vemos, claramente Jonatán, si todavía tenía dudas, ya termina él entendiendo que sí, las intenciones de Saúl era matar a David. Significa que nuestra observación fue positiva. Bloque 4. La señal de Jonatán. Así le titulamos. La señal está en el verso 39. Le invito a subrayarlo. Pero ninguna cosa entendió el muchacho. Solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Eso eran las flechas que tenía que correr y tirarlas y llevarlas. El muchacho decía, ¿por qué está haciendo esto Jonatán? Pero Jonatán y David entendían de qué se trataba. Vemos entonces que este bloque está bien observado y bien trabajado, como también vamos al último bloque, el número 5, la despedida de Jonatán y David. Debo de encontrar un verso que me muestre esa despedida, y esa está en el verso 41. Dice, y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro. Lloraron él uno con otro y David lloró más. ¿Por qué esa muestra de afecto, de respeto, de cariño? Porque se estaban despidiendo. Era momento de que David huyera y ya no se vería más con Jonatán. Con esto cerramos el tercer paso. Vamos al último paso, al cuarto. Acá es un momento reflexivo, es un momento donde sacamos conclusiones. Y aquí le solicito que usted prepare una conclusión. ¿Qué aprendió usted? Como hay 5 puntos, usted puede elegir uno de los 5 puntos para sacar una conclusión. Le voy a dar 1 minuto para que trabaje una frase muy pequeña, la escriba y al regresar nosotros le compartimos nuestra conclusión. Antes de compartir nuestra conclusión, pues le dejo una invitación. Si usted escucha este programa y este programa le inquieta, le está sirviendo, lo quiere volver a escuchar, escríbanos, nosotros se lo enviamos. Pero no solo eso, le vamos a enviar el bosquejo que nosotros hemos trabajado. Escríbanos a nuestro WhatsApp y ahí le enviamos de vuelta para que vuelva a escuchar el estudio y ya con el bosquejo. Vamos entonces a nuestra conclusión. Nuestra conclusión, como vimos, este texto nos habla de un pacto entre 2 personas, David y Jonatán, y cómo estos pues tuvieron una hermosa amistad, pero una amistad que le lleva a la separación porque en medio está un padre que está celoso. Nuestra conclusión es pequeña. Y dice de la siguiente manera, el precio de la lealtad, el precio de la lealtad. Tanto David y Jonatán pagaron un gran precio. ¿Cuál fue el precio de David?
perder a un amigo. El precio de David, abandonar a su familia, salir huyendo. Ese es el precio. ¿Cuál fue el precio de Jonatán? El precio de Jonatán es dejar su reinado, porque él era el heredero al trono. Claro, en un contexto de desobediencia. Entonces lo que quiero yo aquí resaltar es de que cuando hay una lealtad, siempre la lealtad nos va a demandar un precio. Por ejemplo, si usted es leal hacia Dios, esa lealtad un día le va a llevar a pedir un precio. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagarlo? Bueno, en David y Jonatán sí estuvieron dispuestos. Aquí cerramos entonces el trabajo de nuestro bosquejo de primer libro de Samuel, capítulo 20. Antes del cierre, queremos decirle: ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo de estudio y de aprendizaje con cada uno de ustedes. Que lo que hoy hemos recibido y ha sido sembrado en nuestros corazones dé fruto abundante en nuestras vidas. No falte, la próxima semana estaremos con otro estudio de El Rollo del Libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.